Dos, tres, cuatro, sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perfiles, el espacio de diálogo de Habemos Litere. Soy Nicole Mejía, conductora del programa, y hoy tenemos el grato placer de invitar y entrevistar al licenciado Roberto Carlos Borja, con quien sostendremos una charla sobre el curso de comunicación en la educación formal, especialmente en el nivel de educación secundaria. En los comentarios nos va a acompañar el profesor Daniel Yupanqui, a quien ya nos estaba acompañando en otras entrevistas, editor de la página Habemos Litere. Muy buenos días, licenciado Roberto Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Buenos días a ti, buenos días a Daniel. Gracias por invitarme a este pequeño espacio y hablando del tema sobre la comunicación en el área de secundaria. Perfecto. Muchas gracias a usted por estar aquí en el programa y compartir sus sabios conocimientos acerca del tema que vamos a tratar hoy. Muy buenos días, profesor Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy día vamos a estar como comentarista. Sí, así es. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo estás? Bien, voy a estar con todos aquí siempre en Perfiles, teniendo invitados justamente de la talla que nos caracteriza y quisiéramos realmente en esa oportunidad darle espacio a ese tema en vista de un contexto en el cual poco a poco estamos saliendo ya de las restricciones de la pandemia y se quiere que el regreso sea gradual, ¿no? y voluntario. Eh, con, con el licenciado Roberto Alexander Carlos Borja, hemos trabajado en el nivel de educación superior. Sin embargo, él también tiene experiencia en la enseñanza en el nivel secundario y no va justamente a hacer, digamos, a dar esa información justamente que sea complementaria a su hoja de vida. Adelante, Nicole. Sí, como usted lo menciona, profesor Daniel, vamos a conocer un poco más de nuestro invitado. Roberto Carlos Borja es egresado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en su alma mater. Domina el inglés y el portugués y cuenta con especializaciones de ambos idiomas en la Universidad San Martín de Porres. Es titulado en educación primaria y ha cursado la carrera profesional de ecoturismo en la Universidad Nacional Federico Villarreal. El licenciado Roberto Carlos se ha desempeñado como capacitador docente en el Colegio San Vicente de Paúl y docente de educación superior en la Escuela Técnica del Ejército de Chorrillos y Simón Bolívar. Tiene en su haber 2 investigaciones relacionadas con la comprensión lectora, dominio de la comprensión lectora en el aprendizaje de niños de cuarto de primaria, su tesis de licenciatura, y la semántica y la comprensión de textos expositivos, su tesis de posgrado. Bien, habiendo dicho esto, este preámbulo y habiendo conocido un poquito más de nuestro invitado, vamos a comenzar con la entrevista, ¿no? ¿Qué le parece a usted, profesor? ¿Comenzamos de una vez? Sí, por supuesto. Perfecto. Bien, empezamos con la primera pregunta. A la luz de la tecnología y las maneras de pensar y actuar en este nuevo milenio, ¿cómo considera que se ha estado dando la formación de los docentes del área de comunicación en los últimos 10 o 15 años? Y más sobre todo con esta influencia de la pandemia. Bien, bueno, la formación del docente de comunicación, como todos sabemos, es uno de los pilares en cuanto a la parte de la comunicación desde inicial, primaria y secundaria. Siempre vamos a estar en constante comunicación. La formación de los docentes, si bien es cierto, se ha centrado mucho en la parte gramatical, en la parte de ortografía, y no se ha dado muchas veces la importancia con respecto al producto que podamos obtener en base al desarrollo de las competencias lingüísticas. Es decir, muchas veces decimos teóricamente, pero en la práctica a veces nos falta reforzarlo. O sea, lo importante sería que el docente no solamente estudie, ¿no? Todos sus 5 años y haga sus estudios posteriores, sino que también los aplique. Que él no solamente tenga los conocimientos, sino que también los conocimientos los lleve como un ejemplo. Por eso somos docentes, ¿no? Somos maestros y enseñamos con el ejemplo. En este caso, si por ejemplo en una institución educativa se tiene que, por ejemplo, realizar una disertación, entonces el docente de comunicación, él debe ser uno de los primeros en participar en eso, ¿no? El primero en participar y también tratar de incentivar, de motivar no solamente a sus alumnos, sino también a sus colegas,
de que también participen, ¿no? Con respecto a las actividades que se puedan realizar, ¿no? Porque a veces también dicen, ¿no? Ya, vamos a ver un agasajo. ¿Quién da las palabras de bienvenida? Ya, el de comunicación, el de comunicación. Claro, de hecho, que el de comunicación tiene ese rol porque es parte de su estudio, ¿no? Pero parte de su profesión. Pero también es bueno que él comparta esos conocimientos con sus demás colegas cuando se tenga que hablar de temas específicos. Por ejemplo, si fuera una conferencia de historia, si fuera una conferencia de matemáticas, ¿no? En este caso, él también podría participar y también colaborar con sus demás colegas y cuando estos tengan que tener la palabra en determinadas circunstancias, determinadas presentaciones. A eso voy, ¿no? Y de hablar de sus alumnos, por supuesto, ¿no? El alumno ve que el profesor no solamente sabe, sino que también demuestra saberlo, y entonces, lógicamente, se motiva y como que imita, ¿no? Porque nuestros alumnos imitan lo que nosotros hacemos, no solamente lo que enseñamos, no cómo lo hacemos, cómo vivimos nuestra carrera. Eso es importante. Claro, entonces se puede decir que se aspira a una formación más cuidada, más compleja del docente en sí. Sí, claro, o sea, lo importante, ¿no? Como les digo, ¿no? Ya en el propio docente formador de la carrera en este caso la especialidad, ¿no? En el curso de comunicación, es no solamente saberlo, sino también demostrarlo, ¿no? O sea, tener esa actitud. Recordemos que nosotros educamos no solamente en conocimientos, sino también en actitudes, en valores, y eso es lo más importante, ¿no? Y en este caso, el, las escuelas, bueno, cuando yo estuve en el colegio y cuando estudié la carrera de comunicación, eh, claro, teníamos muchas horas de comunicación debido a que éramos de la especialidad, pero a veces solamente quedaba en lee, ¿no? Y punto, ¿no? Y resuelve el examen y ya aprobaste, ¿no? Lo importante es que nosotros no solamente lo hagamos de manera teórica, sino también lo practiquemos. Eh, por ejemplo, alguien se dio cuenta que yo era profesor de comunicación cuando en en un bus, antes de la pandemia, habían puesto timbre con N, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo, no sé si fue algo, un impulso, lo habían pintado. Entonces, como lo habían pintado, parece que el chofer, el cobrador lo había pintado, timbre, ¿no? Entonces yo lo único que hice fue, como estaba al final del carro, agarré un plumón y le puse la M, ¿no? De timbre. Y bueno, aunque sea algo, ¿no? O cuando pasé por un chifa y habían puesto se necesita y habían invertido, ¿no? Se necesita, la primera con S y después con C, y como estaba con tiza, y yo justo tenía mis tizas porque enseñaba en colegio con tiza, lo borré y le puse la L y me fui. Bueno, no sé si habrá estado correcto en la actitud, pero ahí alguien se dio cuenta, usted es profesor de lenguaje, me sí, le digo, y me fui. Entonces, no sé, que en ese momento no voy a ponerme a enseñarle a la persona que escribió porque no sé quién será, yo estaba de paso. Pero al menos al hacer eso, otras personas que pasen se van a dar cuenta que así se escribe la palabra y eso lo va a ayudar justamente a un conocimiento personal. ¿No? A eso voy. Entonces hay que demostrarlo, o sea, en ese caso, en ese sentido. Quizás antes ha sido muy tradicional la forma de enseñanza, ¿no? Pero en los institutos ¿no? Y a veces en los colegios, pero ahora me parece que uno no solamente, la universidad te hace, sino tú también tienes que poner de tu parte y ¿no? Contribuir a la sociedad con tus conocimientos, ¿no? Eso sería lo que a mí me parece de un punto de vista un poco más aplicativo lo que nos hemos estudiado. Sí, me parece muy interesante todo lo que aboca usted, el licenciado Roberto Carlos. Y aquí una pregunta adicional, ya más personal, como que haciendo más dinámica la entrevista, y es para ambos, porque los dos son educadores. Yo quisiera saber si para ustedes la formación, tanto personal como profesional del docente, se ha estancado, sobre todo en pandemia. ¿Por qué? Porque al ser la modalidad virtual, ya no es lo mismo la acción de un educador en presencial. ¿Por qué? Por ejemplo, en presencial los profesores sacaban sus prácticas, imprimían, hacían dibujitos, los de inicial se preparaban, se disfrazaban, o sea, había más, digamos, más ímpetu, había más cosas por realizar. En cambio, en la modalidad virtual
ya es otro plano, porque ya no se disfrazaba, sino que ahora utilizaban PPTs, animaciones, ahora las clases se hacían por videos. Entonces, según su perspectiva de ustedes, el educador, la formación del educador, ¿se ha estancado o al contrario se ha modernizado y se ha tenido que preparar aún más frente a esta plataforma? ¿Qué opinan? Primero empecemos por el profesor Roberto Carlos. Ya, yo no creo que se haya estancado, yo creo que como que ha dado una pausa nada más, en el sentido en que todo cambio no es instantáneo. Estábamos acostumbrados a los plumones, primero estamos en el tiempo, estamos acostumbrados a la tiza. Ya, pasó la tiza, hay gente que quedó con la tiza, sobre todo los de matemática, porque para ellos didácticamente les favorece la tiza. Para los de comunicación y otros cursos ya utilizamos los plumones, la pizarra en blanco, ¿no? La pizarra acrílica, pero ahora estamos con un cambio, si bien no radical, porque ya la tecnología se ha venido usando hace años, pero no era tan obligatoria o tan necesaria con urgencia, o sea, no era tan urgente debido a este tema de la pandemia que nos ha agarrado de un momento a otro prácticamente. Entonces hemos tenido que solucionar ese tema. Entonces, sí, no va a ser lo mismo, y yo lo sostengo, una educación presencial donde tienes todo el ámbito, tienes a la persona de una manera directa, eso lo sabemos los que enseñamos comunicación, una comunicación directa, ya no indirecta a través de un medio de comunicación como es el Internet. Pero, entonces, si esa posibilidad, esa puerta se cierra de la presencialidad, entonces hagamos o tratemos de hacer lo que hacíamos presencialmente con la parte virtual. Y entonces, sí, posiblemente sí se podría hacer, claro, ya no vas a escribir, ya no vas a demostrarlo en el momento, en tiempo real, pero en el momento, en el mismo contexto, en el mismo lugar, pero sí a través de la tecnología puedes hacerlo, ¿no? En este caso el PPT es tu pizarra y tú puedes ir escribiendo, ¿no? ¿No? Para que el alumno ya, ahora con la parte de ya, con el teclado, no se dé cuenta cómo demostrar algunas cuantas ejemplos que queremos explicar, algunas partes gramaticales que queremos explicar a nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? Por hablarte de la gramática. Sin embargo, eso cuesta, o sea, toma su tiempo también, porque personalmente para mí, yo siempre voy a preferir la parte presencial y la computadora era como que todo para pasar mis notas, o sea, no era tanto para hacer clases, pero ahora he tenido que aprender y yo aprendo. Y ese aprendizaje es un aprendizaje que te forma, o sea, para que veamos que no todos sabemos todo, ¿no? Y siempre estamos por aprender algo nuevo. Me ha dado la oportunidad a través de la computadora de poder hacer algo, ¿no? O sea, algo diferente. Por ejemplo, antes, cuando quería animar una clase, ¿no? Y tomaba tal vez mi instrumento musical, ya lo tengo a la mano, hasta mi guitarra, acá tengo todo. Antes tenía que llevarlo al instituto, sacarlo y todo ese tema. Entonces, ahora ya lo tengo a la mano. Pero lógicamente la presencialidad es un poco más acogedora, ¿no? En ese sentido, es más vivencial. A la distancia se puede, claro, se puede, porque es tiempo real, pero tú estás allá, yo estoy acá. Entonces, ¿no? La interrelación es un poco más distante. Sin embargo, hay que acomodarse, ¿no? Hay que acomodarse a las circunstancias hasta que todo esto o vuelva a la normalidad, si es que le llamamos normalidad lo que era antes de la pandemia, o de lo contrario, ya sea parte de esta nueva forma de enseñanza. Ahí está. Claro. Gracias. Perfecto. Profesor Daniel, ¿qué opina usted respecto a esto? Bien, yo creo que hemos ganado en cobertura y en tecnología. Hemos ganado en el aspecto de que muchos alumnos han podido, digamos, recibir sus clases más allá de donde estén, ¿no? Que, digamos, es clave, ¿no? Sobre todo en los últimos niveles de educación formal, ¿no? Superior, en lo que respecta a cómo me encontró a mí la pandemia, ¿no? Pero también veo el recurso del Internet, ¿no? De las bibliotecas virtuales, como realmente es una gran cosa para el estudiante, porque son documentos actualizados. No son libros que se imprimieron hace 3 años y en 3 años pues, pueden pasar muchas cosas,
¿no? Conocimientos, descubrimientos que se hacen en historia, en lingüística también, en fin, ¿no? En ciencias. Entonces, es una gran cosa realmente, ¿no? Los docentes de la especialidad de comunicación tienen, yo lo llamo así, la suerte o el privilegio de tener que saber de todo un poquito, ¿no? No queda otra. O sea, un poquito tienes que saber ¿no? de ciencia, de religión, de historia, en fin, ¿no? De idiomas, para poder, digamos, lidiar con las consultas de tus alumnos, ¿no? Entonces, creo que es el lado positivo y bueno, lado positivo, el lado bueno, ¿no? Digamos, de esos tiempos. Sin embargo, obviamente ha quedado, digamos, como dices, Roberto, en suspenso ese tema del acercamiento, del acercamiento físico con el estudiante, que nosotros podíamos, digamos, interactuar un poco más con ellos, ¿no? Ver qué está pasando en un grupo simultáneamente que en otro, ¿no? Cuando hacemos trabajos grupales. Ahora realmente nos toca confiar. Igual pasa con la evaluación, nos toca confiar ¿no? En el alumno, ¿no? En sus ganas de digamos, respetar las condiciones de la evaluación y que sea honesto o honesta consigo mismo, consigo misma. Entonces, es todo un reto ver la forma de cómo nos adecuamos a los recursos tecnológicos, pero va a llegar un momento en el cual lo vamos a necesitar también. Entonces, yo estoy de acuerdo con la semipresencialidad, ¿no? O sea, tomar un poco de todo, lo bueno de lo presencial y lo bueno de la educación a distancia. Esa es mi postura. Me parece perfecto. Ambas posiciones son muy interesantes. Yo creo, en lo personal, que esto de la virtualidad no es algo que esté de pasada, sino que cuando regresemos a la presencialidad todavía vamos a seguir usando estos métodos virtuales. Eso es lo que yo creo. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Creo que está muy interesante esa entrevista. Los temas son muy interesantes. Gracias. Ya, a ver. El licenciado Roberto Carlos, ¿cómo cree que debe darse la relación pedagógica entre docente y estudiante? Esa pregunta es muy interesante, aún más yo como estudiante viéndolo desde este punto. ¿Qué opina de la horizontalidad en el trato profesor-alumno en secundaria, especialmente en el área en el que usted se desempeña, que es el área de educación? Bien, sí, yo pienso que la horizontalidad es necesaria porque eso genera de que haya una cierta comunicación mucho más fluida, como que haya una cierta confianza. Ojo, no exceso de confianza, sino una confianza lógicamente guiada por el respeto. Entonces, hay una manera de que ya el alumno no tenga miedo o vergüenza de hacer una pregunta o de dar sus ideas, siempre con respeto. Y el docente ya tampoco le va a decir, no, tú no sabes nada porque yo soy el profesor, tú eres el alumno. No. A ver, el profesor va a entrar a ese nivel, ¿no? Lógicamente siempre, como les digo, a través de la cortesía, y va a escuchar lo que dice el docente, y puede ser que de ahí haya una respuesta que sea muy interesante, una cuestión muy interesante en la cual se pueda debatir. Y los debates siempre son interesantes porque alimenta, porque te llena de conocimientos, te llena incluso hasta la forma como lo dices. Entonces enriqueces tus conocimientos, enriqueces también la manera como te expresas allí, ¿no? Alguna vez me acuerdo que le hacía preguntas a un docente cuando yo era estudiante aún, y bueno, me dijo, bueno, ¿tú quieres decir tu opinión? Pasa, adelante, me dice, y tuve que, delante de todos, y hablar, y me paré en el Lambón es en este caso el porcentaje, y hablé y conversé, entonces, gracias, profesor, le dije, eso era lo que querías poner. Muy bien, me dijo, te felicito, de esa manera, podemos hacer la clase un poco más activa, ¿no? No que yo hable, sino que tú has podido ahora dar tus opiniones. Y eso me gustó, y ahí fue donde empecé a descubrir un poco mi vocación de querer ser maestro, ¿no? Propiamente dicho. Y entonces me gustó también la forma como poder el alumno expresarse, como le digo, siempre con el respeto, con el límite de tiempo necesario para que los demás también se puedan expresar. Ahora, de forma virtual, a veces hay un problema, el hecho de que no los tienes al frente, muchos a veces están en clases sin cámara, por N razones, están en la calle, o están, en su cuarto. ¿no? En su cuarto, o no se han peinado, o qué sé yo, ¿no? Entonces,
el tema es ese, entonces, pero bueno, al menos lo escuchas y a través de forma auditiva ya te puedes ir comunicando de esa manera, ¿no? Pero lo ideal es que ¿no? Prenda su cámara para que se vean de los dos planos, ¿no? Tanto visual como auditivo, que es lo real. Cuando tengan que realmente enfrentarse a una situación eh, como la de una exposición, de una presentación, ¿no? Una opinión en la calle que puede venir un comunicador y te hace una pregunta, entonces tener esa soltura, tener esa forma. Y con respecto a la relación, para no ir del tema, con la relación del docente con el alumno, me parece que es una manera muy directa y también bastante, como te dije en un inicio, de bastante confianza, de bastante seguridad. Eso genera en el alumno seguridad, ¿no? Que él también tome la batuta de la clase en determinado momento, expresando sus ideas. A mí me parece muy bueno. Ya dejarnos un poquito de que el profesor está arriba y el alumno está abajo, ya no me parece como que ya las cosas, al menos en el aspecto educativo, debe estar en la parte. Siempre, como te digo, y lo recalco una vez más, guardando el respeto, ¿no? El respeto, guarda el respeto, y en ese caso el docente va a ser siempre docente y el alumno va a ser un estudiante, pero se va a sentir una persona, se va a sentir eh, muy seguro de sí y se va a sentir feliz. Que así su respuesta no sea quizás tan aceptada por los demás, al menos ya dio y toda opinión siempre se respeta. Totalmente de acuerdo. Pienso que esa relación de horizontalidad, perdón, también se basa en el hecho de que nosotros como estudiantes aprendemos del docente, pero el docente también a veces aprende del estudiante, ¿cierto? Profesor Daniel, usted muchas veces, porque yo he sido su alumna, y muchos de mis compañeros tenemos muy buenas apreciaciones de su cátedra, porque muchas veces nos sacaba la pizarra, sí, nos sacaba la pizarra o a participar y así, ¿no? ¿Qué opinión da usted respecto a este tema de la relación horizontal entre profesor y alumno? Que mucho, Nicole, estimado Roberto, mucho depende también de la edad del alumno, la capacidad de entender en buen sentido la horizontalidad. No todos están listos para eso y a algunos alumnos les desconcierta. Entonces hay que ver bien, conocer al grupo y ver hasta qué punto uno puede también ceder al horizontal, porque no todos están listos para ello, como repito, y en lugar de ser algo que que beneficie el desarrollo de la clase, lo puede perjudicar. Entonces, a partir de tercero o cuarto de secundaria, yo he ido dejando, inclusive hasta reconociendo mi error delante de los alumnos. De un que ya ni lo barajaba. Ok, muy bien, sí, tienes razón, era así. Y está bien con los fundamentos. Entonces, a veces se desconcertaba, ¿no? O sea, uy, el profesor se equivocó. ¿Cómo el profesor se va a equivocar? Un profesor de lenguaje. No, pero en realidad uno tiene que saber, uno tiene que darse cuenta que uno es humano y tener la suficiente humildad intelectual para reconocer que se puede equivocar. Y eso es lo que le decía a mis alumnos. Entonces tienen que tener la suficiente humildad porque van a llegar un momento que van a tener mi edad y si se puede en ese plan, en el mismo plan que yo, nunca van a poder conocer más cosas. Entonces, sí, pero ese tipo de explicación ya la podía dar a partir de tercero o cuarto de secundaria. No antes, porque es un arma de doble filo, ¿no? Ya en la universidad, pues, es otra historia, pues, ¿no? En la universidad, justamente, no tiene que formar libres pensadores, ¿no? Gente, inclusive yo les decía a nivel de instituto también, ¿eh? Pero solo no quiero salir porque si me equivoco, pues, ¿qué es lo peor que te puede pasar en esa clase? Que aprendas. Eso es lo peor que te puede pasar, hijo. Ya, se para, ya. Claro, pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? Hermanos, en mi clase, que aprendas. que aprendas algo. Ya. Incluso había veces alumnos que salían con cosas, con consultas, y realmente es muy bonita la experiencia de la interacción personal en ese aspecto, ¿no? O sea, llegar a que el alumno se desenvuelva y saque lo mejor de sí mismo, de sí misma, ¿no? Sí, me parece interesante ambas opiniones y desde mi perspectiva, yo nunca he enseñado, solo a mis sobrinitos, pero ya como una perspectiva como estudiante, pienso que, no sé ustedes, pero la virtualidad no nos deja como que ser más participativos. Creo que en presencialidad podríamos ser más participativos, hay más contacto. En cambio, en virtualidad tienes una cámara y un micrófono que
Si tú quieres, podrías prenderlo para participar, o si tú quieres, no, ¿no? Y como dijo el licenciado Roberto Carlos, muchas veces, como no tenemos la cámara prendida, solo prendemos el micrófono, a veces los profesores, mayormente, no sé si todos, quizás algunos, no sé, pero sienten que están hablando con una laptop. No sienten que están hablando con sus alumnos, sino están hablando simplemente con una laptop y se sienten como que vacíos, se sienten como que solos, ¿no? Por ejemplo, el lunes pasado tuve una clase de procesar y el profesor dijo, me siento solo porque siento que estoy hablando con una laptop. Entonces, lo que hicimos nosotros, como somos 30 alumnos, ya, ¿sabe qué? Vamos a prender todas nuestras cámaras y nos comprometimos a prender nuestras cámaras para que el profesor no se pueda sentir solo, ¿no? Y creo que de una u otra manera nosotros también debemos apoyar para que los profesores se puedan sentir bien. Claro. Es un ida y vuelta, ¿no, Roberto? Sí, claro, porque educación es una ciencia social, o sea, si fuera, bueno, no sé, ingeniería u otra carrera que, bueno, es todo el día en la computadora y, bueno, pero eso es como medicina, ¿no? O sea, como medicina, como todas las ciencias sociales que tienen que haber una interacción directa, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? O sea, la cámara apagada es simplemente, a mí me parece que estoy hablando así, mejor cierro mis ojos y pienso que estoy hablando por teléfono y ya está, la clase por teléfono, entonces, algo así. Sí, me imagino. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué métodos usar, ¿no? Aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, método deductivo inductivo, aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué opina usted, profesor Roberto Carlos? Bueno, todos estos métodos son muy interesantes. Todos tienen la finalidad de poder lograr en el alumno el aprendizaje. El tema es que a veces no se puede usar todos, pero podemos usar un poco de todos, ¿no? En este caso podemos hacer una selección de acuerdo a la llamada estrategia. Por eso que las estrategias son eso, ¿no? El poder como armarte un pack, ¿no? De todo aquello que te va a servir para determinadas clases de sesión. Entonces, los métodos hay N métodos, varios métodos. Unos quizás más efectivos que otros en determinadas áreas, ¿no? Pero si tú escoges lo mejor de ellos para determinado objetivo que quieras lograr o determinada capacidad que quieras desarrollar, entonces la escoges y armas, como decir, tu menú y lo aplicas, ¿no? En ese sentido es importante. Bueno, yo lo que últimamente, y justamente estoy en un diplomado acerca de esto, de estos temas, es justamente el tema de aprendizaje en base a problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco más funcional. Entonces el alumno quiere, ¿no?, solucionar un problema y entonces aplicamos este método, ¿no?, utilizando, y como te digo muchas veces, parte de varios tipos de metodologías y se aplican para poder desarrollar tal punto, ¿no? Eso me parece, ¿no? Ahora, como te digo nuevamente, cada área tiene una forma y cada metodología puede ajustarse a cada una de las áreas para poder enseñar, ¿no? Yo puedo saber matemática, a pesar que soy de la especialidad de lenguaje, pero creo que tendré que encontrar una metodología para enseñar ese tipo, distinta a lo que es en comunicación, distinto a lo que es en ciencias naturales, donde tendrías que hacerlo de una manera más exterior, ¿no? Donde tendrías que averiguar la naturaleza. Entonces, eso también implica que el docente conozca las metodologías y las aplique de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Toda metodología es buena, ¿no? Pero hay que saberlo aplicar en el momento adecuado. Es como un eclecticismo, ¿no, Daniel? ¿No? Un ecléctico, ¿no? O sea, buscar lo mejor para aplicarlo a determinadas circunstancias. Daniel. Sí, ser ecléctico, estás con el micrófono apagado. Lo que pasa es que acá a veces hay un poco de bulla, por eso que lo había apagado un ratito el micrófono. Sí, yo recuerdo, voy a dar dos ejemplos concretos. Uno de la época del siglo pasado, cuando era estudiante, cuando estaba en el colegio. No sé si te acuerdas, hubo un tiempo en que el gobierno de turno hizo campaña para que la gente, para que las madres de familia vacunen a sus hijos pequeños, ¿ya? De las enfermedades pues, que podían darse más adelante, ¿no? La polio, en fin, qué sé yo. La cuestión fue que a nosotros, que cuando estábamos en cuarto de secundaria, nos pidieron producir carteles, ¿no? Vacuna a tu hijo para que no le dé esto, eso, lo otro, ¿no?
pero con plumones bonito, ¿no? Tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque íbamos a salir con eso por los alrededores del colegio. Entrar a zonas donde justamente hacerlo vistoso para que las madres de familia vieran y sentarnos y explicarles en algún momento dado, ¿no? Por qué era importante que vacunen a sus hijos, ¿no? Yo puedo empezar ahora, y he visto lamentablemente en la calle ya actualmente, ¿no? Jóvenes de 17, 20 años fumando, con la mascarilla acá abajo, fumando. O sea, ¿para qué te va a servir la mascarilla? O sea, igual estás atentando contra tu salud, ¿no? Entonces, de verdad. Ahora, ¿cómo podríamos, por ejemplo, aplicar el método de aprendizaje basado en problemas? Justamente citado en un caso, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Cómo persuadirías tú a alguien, a un compañero tuyo, de que no fume, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿y cómo podríamos hacer esto mucho más masivo? Que ellos apliquen justamente lo que conocen, porque como usuarios de redes sociales también se van a esforzar, van a decir, pero ya veo, creamos una página en Facebook, profe, ya, así. Ok, muy bien, no está mala idea, está bien, sí. A ver, ¿cómo lo harían? A ver si trabaja de manera individual o grupal, ¿no? Ya depende justamente de las condiciones, de los recursos de tiempo que tengamos, ¿no? Pienso, mi humilde opinión. Sí, aquí una breve apreciación. Yo siempre metiendo mis apreciaciones. Lo que pasa es que yo pienso que, como dice el profesor Roberto Carlos, debe haber un eclecticismo, pero creo en conocimiento y metodología. Creo que la metodología es muy importante. Yo he tenido profesores que tenían mucho conocimiento y se notaba, pero no podían llegar al alumno. Es decir, yo sabía que conocía, yo sabía, era un profesor de Derecho Procesal, yo sabía, yo lo veía litigar, sabía que conocía ese profesor, que tan capo, que tan crack, pero cuando nos enseñaba a los 100 y pico alumnos que éramos, no le entendíamos. No podía llegar sus conocimientos a nosotros. Y eso era porque finalmente comprendimos que no tenía metodología, era muy desordenado. Entonces creo que no sirve de nada tener los conocimientos si no lo acompañas de una metodología para que esos conocimientos puedan llegar al alumno. ¿No creen ustedes como profesores? No, Yo te voy a claro. decir algo que lo descubrí desde antes de ser profesor. Yo en el colegio, yo estaba en un colegio, lo puedo decir, ¿no? Colegio San Antonio, que es el colegio siempre rival con el San José Maristas, del cual pertenece Daniel. Este, ambos son en el Callao. Yo me acuerdo que ya cuando estaba en cuarto, quinto de secundaria, bueno, me daba cuenta que algunos profesores sabían, pero a veces les costaba llegar, no tanto por un tema X, ¿no? O sea, quizás también eran ya muy mayorcitos también. Entonces yo decía, a ver, yo llegué a aprender esto, ¿cómo lo aprendí? Ah, ya, entonces yo ordenaba en mi mente cómo había yo aprendido tal cosa, ya sea por mi propia cuenta leyendo el libro y con lo que el profesor me decía. Entonces lo ordenaba y yo me acuerdo mucho que utilizaba mucho los cuadros sinópticos. Para mí el cuadro sinóptico me ayudó no solamente a comprender, sino a guardar toda la información de forma ordenada. Entonces ya no me olvidaba. Y yo lo hacía en mi cuaderno, cuando todavía eh, no había aparecido el boom de los organizadores visuales para los resúmenes. ¿Te acuerdas, Daniel? Eso fue posterior, ya, bueno, cuando yo ya Claro. estaba ya en quinto, ya para salir del colegio. Entonces, así, así dije, si yo aprendí así, así seguramente muchos querrán aprender. Y me formé una metodología, o sea, me formé una, que después ya la fui reforzando cuando ya estudié la carrera. Y entonces cuando yo explico como cuando como yo quisiera que me explicara el profesor, ¿no? Y entonces explicaba, y muchos aprenden. Algunos ya dan con la idea, o sea, rápido, ¿no? Pero hay otros que se demoran un poco más, pero lo logran. Entonces me dijeron, ¿no? Profesor, qué bueno, a usted sí le entendemos, ¿no? Incluso he podido enseñar hasta cursos que no eran de mi especialidad. Algunas veces en los colegios te dan, no, de relleno, ¿no? Arte, te dan cursos así, ¿no? Sí, Bueno, dije, bueno, arte. me Entonces ha dije, pasado. ¿no? Entonces, ¿cómo enseñaría arte? ¿No? ¿Cómo lo aprendí yo? ¿Cómo aprendí a tocar la guitarra? O sea, ¿cómo aprendí esto? O sea, y entonces esos pasos, esa
ese paso a paso, esa secuencia, la aplicaba yo. Y veía que los chicos lo aprendían, ¿no? Y ahí me daba cuenta que alumno era más rápido y que alumno sí le costaba más. Y ya, ¿no? Ya diferenciaba. Y eso es lo que se busca ahora, que uno diferencie, o sea, que uno conozca a su alumno y le dé la forma, o sea, le dé, ¿cómo decir?, la metodología a ese determinado alumno, ¿no? Puede ser una metodología general, y ya cuando ves que más del, no, más del 50, más del 60, 70, 80% entendió, habrán 2, 3, 4 que no la captan. Entonces a ellos ya te dedicas con una segunda metodología con ellos. Y ya, mientras que los otros ya están resolviendo, porque ya ellos simplemente los pules a los que ya aprendieron, ¿no? Profesor, ¿qué es esto? Ah, ya, ese es por un, esto se coloca por esta excepción, tal, tal. Ah, ya, gracias, profesor, listo. Entonces, así se podría hacer. Pero hay que conocer al alumno y hay que aplicar una metodología de esa manera. Una vez, lo voy a decir, justo me estaba acordando ayer, yo estaba enseñando justamente comunicación, que se llama lengua y expresión castellana, no sé si te acordarás cuando trabajamos juntos allá. Lengua y expresión castellana se llamaban, ¿sí? Lenguaje y expresión castellana. Castellana. Y entonces yo entro y los alumnos me dicen, profesor, ¿usted conoce al profesor tal? Sí, le digo, sí, él es contador, le digo, sí, profesor, no le entendemos nada. Entonces le digo, le digo, sí, profesor, le dije, yo sé por qué no le entienden. Es que él no es profesor. ¿Qué? ¿No es profesor? No, él es un excelente contador público, licenciado en tal, tal, tal. O sea que lo que usted le dice él está bien, pero quizás esa forma, como tú dices, Nicole, cada vez no se está haciendo entender bien, porque se emociona, porque le gusta, porque ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Simplemente pedirle que repita, eso es una forma, y el profesor mismo, por eso te digo ahí la importancia de la cooperación entre colegas, ¿no? Oye, mírate, explícame esto. A ver, un día hablé con él, explícame esto. Ya, esto es así, 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 así. Ya, parte por parte, le expliqué. Ahora explícame esta parte de acá. Listo, ¿te das cuenta? Ya te entendí muy bien, le digo. Eso aplica a los chicos. Y vaya que le intentaron a entender. Entonces, a veces algunos no nos acostumbramos o no tenemos esa, como tú dices, esa metodología, pero la podemos ir aprendiendo, la podemos ir practicando, poco a poco, poco a poco. ¿Sí? Bien. Profesor Daniel, ¿usted qué comentario tienes respecto a esto? Lo que pasa es que el esquema de la educación tradicional nos ha golpeado, o sea, tanto en el sentido de que ha parametrado al docente capaz como aquel que entra, dice lo que tiene, lo que sabe y se va. O sea, si dejas a los alumnos mudos es porque tú sabes más que ellos, genial. Entonces, esa perspectiva, ¿no? De dejar a los alumnos que hablen, que resuelvan ahí la tarea en el salón y todo, a algunos directores de centros educativos no les gusta. Entonces creen que el profesor, y a mí me lo dijeron alguna vez, felizmente que no fue la directora, no fue la dueña del colegio, ¿no? Obviamente una persona que tenía sus esquemas ya en el pasado, ¿no? Entonces me dijo, un día miró, pues no, justo entró, después que había pasado la parte expositiva de la teoría, entró en la parte de aplicación. Mis alumnos estaban pues aplicando en un cuestionario lo que yo les había comentado, ¿no? Y me dice, profesor, usted acá se le lleva fácil. Por favor, le pido que vaya, se acerque a la pizarra y enseñe lo que tenga que enseñar. Disculpe, usted están en otro momento de la clase, están aplicando justamente cualquier consulta que hagan, yo soy presto a contestarle las preguntas que sean, las dudas, ¿no? Resolver las dudas que sean necesarias, ¿no? Y mira, extrañé, no sé, como me venía a la cabeza, ¿no? Sí. O sea, y en otras circunstancias, ¿no? Me decía la misma, la misma dueña del colegio, ¿no? Me decía, se me había aprendido, creo, en un momento dado, porque yo utilizaba a veces otros recursos, ¿no? Y me caes mirando, o sea, hacía, digamos, a ver, en grupo, los disponía a mis alumnos en grupo, les daba una lectura, que analizaran un fragmento, por ejemplo, un fragmento de una obra literaria, y este era mi pecado, que no estaba en el libro de texto. Entonces me decía, le voy a pedir encarecidamente que use material
pero yo lo uso. Lo que pasa es que hay una lectura que realmente los chicos no la van a entender o, no, o se van a aburrir o está muy densa, ¿no? Me mira, le voy a pedir otra vez, encarecidamente que use material. Corre. Sí. Entonces yo estaba haciendo mal las cosas, ¿no? Pero yo tenía mi convicción, ¿no? Entonces, y realmente, bueno, a veces cedía y a veces no, ¿no? Pero realmente ha sido difícil. Mucho depende de que digamos, los promotores y el director te apoyen. Porque uno puede tener muy buenas ideas, pero si te ponen un corsé para que apliques otras, es muy difícil, ¿no? Bien, bien, profesor. Sí, me imagino que tanto usted, profesor Daniel, como el profesor Roberto habrán tenido sus choques intergeneracionales, supongo yo, ¿no? Porque las personas, yo imagino que la dueña de ese colegio habrá tenido otro tipo de educación y está acostumbrada a ver y a aplicar, ¿no? Ese tipo de educación, ¿no? Pero al ver que usted aplica de otra manera, tiene otra metodología, es un choque para ella, ¿no? Bien. Sí. Cosas que pasan. Cosas que pasan, gajes del oficio. Vamos a Exacto. pasar a las últimas preguntas ya de esta muy buena entrevista, la verdad. Licenciado Roberto Carlos, ¿qué opina de los siguientes propósitos de la educación básica regular al 2021? ¿Considera que se han cumplido? Estos propósitos fueron planteados en el 2008, se los presento. El primero fue el dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos. El segundo propósito era preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. Y el tercer propósito era conocimiento del inglés como lengua internacional. Bien, justo ese siempre ha sido un tema que a mí me ha llamado la atención. Y bueno, en verdad me parece un poco ambicioso, pero a la vez, si no somos ambiciosos, no logramos mucho. Pero también hay que ir paso a paso y que todos se pongan de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Yo hasta en todos los lugares que he trabajado, eh, se ha dado importancia a la comunicación, el castellano, pero más se le da importancia a las matemáticas. Yo no sé por qué querrán que todos en educación sean matemáticos, todos vayan a la uni, no sé, no lo sé, quizás es importante, ¿no? Pero eh, uno no nace calculando, o sea, uno nace hablando cuando está niño, entonces es niño, y entonces la comunicación, y ahí viene el curso de comunicación integral, como lenguaje, como lo quieran llamar, es básico. Entonces, ¿cómo yo me desarrollo socialmente? A través de la comunicación, no a través de haciendo cálculos. Eso es posterior. No digo que no sea importante, pero es posterior. ¿Mm? Entonces, en ese caso, yo creo que ahora con la tecnología, ahora cuando tú escribes, ya hay un corrector, incluso en el WhatsApp. Entonces, puede ser que por ese lado la gente podría aprender a escribir mejor, desde el punto de vista de la parte de la escritura, ¿sí? Y en la parte de la comunicación, eh, a veces hay una forma estándar de hablar, ¿no? De comunicarse, pero más nos gusta la parte no estándar, o sea, la parte informal, ¿no es así? Porque es más común, porque ¿no? Es más corta, usamos las palabras, usamos a poco, pues. Bueno, y al final dicen, ¿no? Con tal que te entiendan es suficiente. Sí, pero hay que entenderse bien, o sea, hay que hacerlo, ¿no? hay que hacerlo bien, ¿no? En ese sentido, es como cuando nos alistamos y nos vestimos, ¿no? Vamos a ir a un lugar, tenemos que estar al lado. No, con tal que estés, ya es suficiente, ya y tú hablas. No, no es así, o sea, es importante que estés, pero que estés bien. Entonces, es importante que hablemos, pero hablemos con claridad, con propiedad, adecuadamente, ¿no? No queramos ser unos académicos de la lengua, pero sí algo que se vea eh, mucho más preciso, ¿no? Más acorde a las circunstancias que se dan. Con respecto al quechua, igual, nuevamente, en todas las escuelas y en institutos que yo he enseñado, no hay ninguno que promovía el quechua. Yo el quechua lo he aprendido porque en literatura de cuarto de secundaria, tú lo sabes bien, Daniel, se estilaba enseñar
lengua, literatura peruana. Entonces, necesariamente aprendes un Y poco alguno que otro quechuismo. quechuismo, ¿no? Luego una vez estaba yéndome a trabajar, cuando trabajaba junto con Centro de Lima, con Daniel, y vendían un librito de quechua, una hojita nomás, y me lo compré porque a mí me gustan los idiomas. Y entonces es muy importante, a mí me parece que será importante, porque aparte te da un alto grado de identidad nacional, de tus raíces, el quechua, ¿no? El quechua. Ya no sabrás aymara, no sabrás otras, las lenguas ayánicas, bueno, ya eso es un estudio más complejo, ¿no? Si quieres estudiar más, ya investigas. Pero el quechua, lo importante, lo básico, ¿cuántas veces le decimos al gato, michi, 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 michi? No sabemos que michi significa gato en quechua, no sabíamos, pero le decimos michi, ¿no? Entonces, es así, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos, ¿no? Decimos esta palabra, ¿no? Uy, mira, los han atrapado, están calatos. Y calato es una palabra cala que significa desnudo en quechua. O sea, utilizamos palabras en quechua, pero no sabemos qué son quechua. Entonces sería bueno saberlo, saber de dónde también viene ciertas palabras que usamos en nuestro castellano, lengua materna para la gran mayoría de los peruanos, y que aprendamos a conocerla y valorarla, ¿no? El quechua, ¿no? Es importante, me parece, te da identidad. En Paraguay tengo entendido que les enseñan guaraní desde que están en el colegio, en el nido. ¿Por qué no en el Perú? ¿No? ¿Por qué no hacerlo? Si también es una lengua el quechua ha sido una lengua que se ha difundido en todo el imperio incaico, no simplemente una comunidad nativa, es un imperio. Entonces vemos eso. Y el inglés, bueno, yo desde muy pequeño, mis familiares, varios tíos viajaron a Estados Unidos, el tema del sueño americano y todo esto, ¿no? Y también por una cuestión económica. Entonces fueron a buscar oportunidades al extranjero, ¿no? Y me enviaban, pues, estaba yo en el colegio, me enviaban folletos, me enviaban todo en inglés, y lo tuve que aprender porque tenía el deseo de querer saber qué cosas decía ahí, ¿no? Y entonces yo tuve mucha relación con el inglés, por eso que también me gustó mucho. Y aunque el hecho de ser profesor de inglés posteriormente, no fue por el hecho que me gustara enseñar el inglés, me gustaba el inglés para cantarlo, con la guitarra y con todo esto, ¿no? Más, o sea, un poco más funcional, más que un inglés mucho más pedagógico. Pero igual, se dio la oportunidad. Y yo creo que sí, el inglés tenemos que reconocer lo que es el idioma pues universal y que nos ayuda y nos abre muchas puertas, como se dice, ¿no? Pero no debemos dejar de lado nuestro castellano y nuestro quechua, ¿no? Que es algo ya más íntimo. O sea, ahí podemos dividir tres partes, ¿no? La parte de que cómo te comunicas socialmente, cómo tú valoras el patrimonio cultural que tienes de tus antepasados y cómo te insertas en la sociedad, en el mundo, en la parte global, con este idioma del inglés. Que así venga el chino y vengan otros idiomas, el inglés siempre se va a usar porque es una lengua estándar globalizada, ¿no? Eso es. Así es. Así es. Profesor Daniel, unos últimos comentarios respecto a esta última pregunta. Sí, no van a ser mis últimas palabras, por si acaso. Ya, bueno, yo recuerdo mucho una vez justamente haber dado una clase sobre anglicismos y me dijeron, profesor, pero ¿usted no va a enseñar inglés o no va a enseñar castellano? En realidad estábamos dentro, y le dije, hay palabras en inglés que se han introducido en nuestra habla cotidiana del idioma. Y luego también ocurrió con los quechuismos, ¿no? Y se quedamos sorprendidos de que las cositas ricas que ellos comían, el choclo, el cuyo, dicen, no se habían percatado de que justamente eran palabras quechuas. Entonces, en realidad ya las lenguas puras no existen. Entonces estamos de una manera u otra invitados, vamos a llamarlo así, a conocer también esos idiomas, ¿no? Y como dice el profesor Roberto, ya es hora, ¿no? O sea, de que, digamos, el ministerio sea un poco más incisivo en ese aspecto, con el quechua, ¿no? Para que no ocurran eventos lamentables que son ya de conocimiento de todos, ¿no? Ojalá, pues, que sea así, ¿no? Sí,
en ese tema. Realmente, esta pregunta tiene para ahondar mucho más, sobre Por todo supuesto, en la identidad o cultural. programa. Creo que otra entrevista adicional requiere este tema. Exacto, exacto, exacto. Definitivamente. Bueno, hemos culminado con la entrevista, con las preguntas. Yo quisiera saber cómo se ha sentido, licenciado Roberto Carlos, sus palabras de agradecimiento también. Bueno, agradezco especial, ¿no? Esta oportunidad a Daniel, lo conozco ya a tiempo, trabajamos en el mismo ámbito, en la parte educativa, a través del curso de comunicación, de la literatura. Nosotros tenemos que hacer un programa aparte de la literatura, Claro, claro, claro que sí. aparte. Entonces, sí, estoy muy agradecido. Verdad que lo felicito mucho a Daniel también por este proyecto que tiene, por Habemos Litere. Y bueno, difundir, pues, lógicamente nuestras ideas, difundir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, que es lo que nos enriquece y enriquece a los demás. Y bueno, y pasar un momento, pues, agradable en una tertulia muy enriquecedora, ¿no? Y bueno, un gusto Totalmente. haberte conocido, Nicole, y bueno, sí, sí, muy bien, ¿no? Bueno, Y, para ay, nosotros ha sido un gusto tenerte aquí, conocer un poco más de tu perfil y con ello justamente tu modo de pensar, ¿no es cierto? Tus reflexiones acerca de ese tema tan, tan importante. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Nicole, por el apoyo. gracias, Nicole. Gracias, Daniel. Que A tengan todos ustedes. un buen fin de semana. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, profesor Daniel. Muchas gracias, profesor Roberto. Esto fue Perfiles con el licenciado Roberto Carlos y como comentarista nuestro querido profesor Daniel. Queridos seguidores, me despido, nos despedimos y recuerden visitar nuestra página www.habemoslitere.com. Somos Letras y Comunicación para el Mundo. Hasta pronto.